Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP, un espacio en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día tenemos mucha suerte porque nos visita una autora múltiple y tremendamente inquieta, y en cada una de las aventuras que ha emprendido, sea ya en novela, ensayo, poesía y todas las combinaciones intermediales posibles, cada vez le ha dado justamente a la cabeza del clavo. Y eso no sé cómo se podría decir en un currículum o en la contraportada de un libro, pero es cierto. Allá arriba hay libros de la autora, algunos de Editorial Alquimia, otros de Caja Negra, y como siempre los invitamos a tentarse con los libros que están en venta. Y bueno, quisiéramos por supuesto antes agradecer al Ministerio de las Culturas, al Fondo del Libro, quien tiene la generosidad todos los años de poner a disposición de la cátedra el jurado más destacado. En este caso, jurado del Premio Neruda, que fue la razón por la cual vino María Negroni a Chile, y es la razón por la cual está sentada acá. Una de las razones, en realidad, porque la primera es la amistad, la queremos mucho. El centelleo de otros lugares. No puedo explicarlo muy bien ahora, pero cuando comencé a preparar esta breve presentación de María Negroni, por alguna razón terminé leyendo sobre María Sibila Merian. Se trata de una naturalista del 1600, una mujer adelantada para su época, dibujante, inquieta, gran observadora que se aburre de su matrimonio y abandona Inglaterra para instalarse en Ámsterdam como ilustradora botánica. Allí pasa varios años dibujando las diferentes especies que exploradores y mercaderes traen de vuelta de América. Trataba de darle vida a esas flores lánguidas que llegaban a sus manos después de haber sido arrancadas hace meses en América. A los 52 años, imagínense ustedes qué significa ser mujer de esa edad en el 1600. Ella toma a sus 2 hijas y se traslada a la selva de Surinam. Recorrió la selva por 2 años, observando, tomando notas. Una vez concluido su viaje, vuelve a Ámsterdam a producir un hermoso libro en el que retrata la vida salvaje con una especial atención a los insectos. Entonces, una época llena de supersticiones, se pensaba que estos eran una creación del diablo, que solo podían nacer en la carne podrida. Fijarse en estos seres endemoniados fue muy osado de su parte, pero ella puso atención al ciclo de la vida completa, a animales reproduciéndose, huevos de araña encima de la araña, insectos alimentándose unos de otros, yacarés luchando con serpientes del coral. Su ojo atento y su interés tan diverso logró capturar artística como científicamente la abundancia de la selva. Su obra, sin embargo, ha permanecido inclasificable, pues no es reclamada como suya ni por la botánica o la zoología, mientras que las artes no terminan por comprender esa migración de géneros que ella propone en sus acuarelas. Ahí está. Esa es la palabra, migración. Por eso llegué a María Sibila Merian cuando en realidad quería hablar de María Negroni, justamente por esa capacidad de instalar su escritura como un puente entre géneros y medios. No podría decir que su interés como autora esté circunscrito a bichos o a criaturas endemoniadas, pero sí, desde el ensayo, desde su poesía, su novela
el poema dramático y también libro infantil, ella ha ensayado un ojo prolífico que se fija en lo que los demás descartan. Además, ese gesto de migrar para expandir su obra, para salir de un circuito y descubrir la vida natural de primera mano, en algo se parece a María Negroni. No quiero decir que Nueva York o que Buenos Aires sean una selva, pero sí, hoy y siempre también, salir del propio país es una forma de encontrarse con la lengua. Salir de una tradición rica, pero que se mira solo a sí misma. Viajar, entonces, es distanciarse para acercarse de otro modo, renovar la mirada. Hace 2 años, en una entrevista con Daniel Gijena en La Nación, María Negroni distinguió entre estas 2 ciudades de una forma que me llamó mucho la atención. Habla de sus hallazgos. Dice que la misma ciudad es el hallazgo. Y ahora cito: la ciudad es una especie inagotable de imágenes y allí, en Nueva York, siempre tuve una sensación muy rara que en Buenos Aires no me pasa. Acá hay muchas cosas en el ámbito cultural, es una ciudad muy viva, pero allá podías ir a ver algo al teatro que te volaba la cabeza, pero salías del teatro y veías que la sociedad iba adelante del arte. Acá no. Tengo un recuerdo de haber visto en los años 80 en Buenos Aires una obra de Tadeusz Kantor en el San Martín, en la que hablaban polaco, algo extraordinario. Uno salía del teatro y la sociedad se hallaba atrás de esa obra. En Nueva York no tenía esa sensación. Ese es el punto de unión que seguramente yo vi entre María Sibila Marí y María Negroni. Ambas sienten la necesidad de desplazarse para vivir por delante del arte. No esperar a que los mercaderes le traigan insectos atravesados por agujas o flores mustias para pintar. Pero en ese desplazamiento, ambas, la artista del 1600 y nuestra invitada de hoy, la artista del 2019, quedan con una suerte de extrañamiento. Buscar el lugar donde la vida se sitúe por delante del arte significa también asumir una opción en que la no pertenencia es constante. Ya nunca más se pertenece en forma total, porque se asume que el sacrificio que se exige es la ceguera parcial. Ese modo de no pertenencia es también un modo leve de orfandad, que como toda orfandad, aunque se haya asumido, aunque se le haya transformado en un motor de vida, aún así es una herida. Y lo interesante es que toda herida exige compensación. En buena hora, creo que la de María Negroni es la abundancia, el ser prolífica. Digamos en otros términos, como hablamos de orfandad por extrañamiento, que la compensación es una obra vasta en forma de un gran mapa. A este tipo de orfandad del lugar se le compensa entonces con el centelleo caleidoscópico de otros lugares, que es como George Didi Huberman describe al Atlas portátil. Es necesario aclarar que el extrañamiento, esa fractura que atañe a la pertenencia, es también una característica de la creación artística. El arte se esfuerza por observar al mundo de manera transformadora. Nada se presenta tal como se le ha visto siempre. Se busca otro camino para entrar en un contacto más significativo con aquello que se observa. Ese es un proceso de extrañamiento, de distancia. Por ejemplo, a raíz del poema Lengua bajo el trapo, publicado aquí en Chile en el año 91 por Cuarto Propio y reeditado por Ediciones La Palma en el 2014, la escritora María Moreno señala que Negroni hace gala, en este largo poema de amor, de una distancia samurái, oponiendo a la crítica intrauterina de Luz Irigaray en Jamás la una sin la otra. Me entretiene mucho esa síntesis de María Moreno, que representa el desapego, la distancia de observación como una posición estratégica de lucha. El samurái en este caso marca un lenguaje y también una diferencia sigilosa y armada con Luz Irigaray. Nunca me he sentado en una de sus clases, pero intuyo
que sus alumnos deben tener suerte de toparse con alguien como ella. En la obra de Negroni es posible ver una conciencia del lenguaje que sin duda debe transmitirse en los ejercicios y consejos que es capaz de ofrecer a nuevos escritores. Imagino sus alumnos en el Magíster de Escritura Creativa del UNTREV, programa que ella dirige, así como sus alumnos de la Universidad de Nueva York o los del Sarah Lawrence College, siendo empujados por ella hacia la autonomía y a la exploración. Ese es quizás el mejor regalo que le puede hacer una persona a otra, más aún si se trata de individuos que buscan una voz para transformarse en autores. Porque en el caso de la creación artística, esa autonomía es un estado de conciencia. Materialmente es muy lento llegar a una autonomía, por lo general se llega por medio de un trabajo de día y una vida de autor después de horas. Es un estado de conciencia porque esa autonomía no puede depender del reconocimiento de pares, pues este suele ser esquivo o tardío. La autonomía justamente depende de una conciencia. En El arte del error, ensayo publicado en Madrid el año 2016 con la editorial Vaso Roto, Negroni señala que la literatura es el arte por excelencia de preguntar. De este modo, la interrogación sería el estado mental, la posición desde donde se mira el mundo para no entregar certezas, sino para ahondar las preguntas. En este sentido existe cierta hermandad que late entre María Negroni y nuestra escuela. Ella fundó en Buenos Aires un proyecto que habla nuestra misma lengua, que se propone orientar lecturas como las hacen los escritores, que es distinto a cómo las afronta un crítico o un investigador literario. La ambigüedad, por ejemplo, en la lectura, como la hace un escritor, es un elemento que no debe ser necesariamente despejado o resuelto, sino que evaluado como un nodo del texto que pueda acumular la mayor potencia expresiva. Otro punto de unión, claro, está en su labor como traductora. Y este es el último punto que voy a resaltar. Ella entiende que para un poeta la traducción es una escuela donde pulirá también sus próximos poemas. Con especial aprecio quisiera mencionar La Carta al Mundo y otros poemas, una traducción hermosa de la poesía de Emily Dickinson que fue publicada en el año 2016 por la editorial Zorro Rojo. Dejo con ustedes entonces a María Negroni. Bueno, buenos días, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, primero quiero agradecer mucho la invitación a esta cátedra que conozco y sigo desde hace tiempo y también decir que me siento muy feliz porque estuve ya aquí hace unos 3 años en oportunidad de un trámite así más administrativo, ¿no? Del reconocimiento, de legalización, no recuerdo los términos burocráticos de la carrera, y ahí conocí a Cecilia, a Rodrigo, a Álvaro, a Guido, y bueno, es un placer volver a verlos. Bueno, y quería decir también que siempre me conmueve ver o sentir los descubrimientos casuales o las coincidencias, entre comillas, casuales, porque ayer por la tarde estuvimos con Guido Arroyo y con Mariano Tacchi en una librería y yo dije, de hecho, compré un libro de historia natural, porque estoy trabajando en un libro, o sea, el hecho de que él haya empezado o elegido a esta mujer a quien conozco y admiro para presentarme, me parece de una especie de como si lo hubiéramos arreglado. Estamos conectados. Estamos conectadísimos, sí. Bueno, entonces,
hechos los agradecimientos del caso, yo voy a leer... Ah, no, era por acá, ¿verdad? Sí. A ver, que toqué algo quizás. Sí, Perdón. no. Sí. Siempre sucede. Sí, siempre ocurre. Ahí está. Ellos ven nada más que eso, ¿verdad? Espérate, déjame ponerte Sí. la... Presentación. Ahí está. Bien. F5 ya. ¿Dónde está la...? Sí, eso es lo que estaba viendo. Mira, reanudar. Espérate. Reanudar representación. Ahí. Bueno, Listo. espérate, ahí te mueves. Ahí, desde ahí. Ahí. Perfecto. Bueno, entonces yo voy a leer un texto que escribí que se llama justamente La posesión de la orfandad. Pero lo voy a acompañar con algunas imágenes y quiero decir antes de empezar que las imágenes que van a ver, algunas son de fotos o mías personales, pero también hay algunas imágenes del artista argentino Eduardo Stupía, que hizo la parte visual de una ópera que se estrenó en Buenos Aires el año pasado con el título del libro de mi novela, que es El sueño de Úrsula, sobre el que voy a hablar. Entonces, algunas imágenes son de Stupía y la música, con la que un pequeño fragmentito con la que vamos a empezar, es del compositor argentino Mariano Vitaco. Bueno, muy temprano, mucho antes de intentar escribir, cuando todavía el placer de la lectura lo colmaba todo, me llamó la atención que casi todos los libros fundacionales de la literatura occidental y oriental repetían un mismo esquema narrativo. En ellos, un héroe, indefectiblemente masculino, se embarcaba en un viaje saturado de riesgos, enfrentaba aventuras y pruebas, y al final desembocaba en un conocimiento difícil. A la muerte, es decir, al tiempo que había sido su maestro, le correspondía un papel fundamental en estas epopeyas. Pero en cambio era todo suyo el mérito
de haberse expuesto a la intemperie sin medir las posibles consecuencias. El atrevimiento, en suma, de arriesgarlo todo, de entregarlo todo, de perderlo todo. A esto lo llamamos épica. Sin duda porque el viaje se identifica tarde o temprano con el agón, ese enfrentamiento con las circunstancias que sabemos son siempre adversas. No necesito agregar que fui lectora voraz de esos textos y que encontré en su carga de duelo y desarraigo el camino hacia las preguntas que importan. El tópico del viaje era, sin duda, astuto. Incluía, por añadidura, el exilio y también el silencio, que reclamaría más tarde la conocida fórmula de Joyce. No hay, por lo demás, mejor metáfora para la vida o la escritura. Tanto en una como en otra, lo que importa es el presente continuo del verbo, el estar yendo, no la meta. Que el camino sea largo, pidió Cavafis. Ítaca te habrá dado el viaje. Fue recién a fines de los 80, mientras hacía un doctorado en Nueva York y tenía a mi disposición la biblioteca entera de la Universidad de Columbia, cuando aún no había internet, que empecé a preguntarme si existían épicas protagonizadas y o escritas por mujeres. La pesquisa no dio resultados memorables. En realidad, lo único que encontré fue un libro de la norteamericana Hilda Doolittle que hilvanaba en un collar de poemas islas algunos episodios de la Ilíada desde la perspectiva de Helena. La existencia de ese libro, titulado Helena en Egipto, pero que H.D., como se hacía llamar, llamaba sus cantos, en obvia competencia con Pound, que había sido su primer novio y la había abandonado, entre paréntesis, me entusiasmó de tal modo que lo traduje enseguida para una editorial venezolana. Años más tarde, tuve yo misma el descaro de incursionar en esos territorios con mi libro Islandia. Se sabe que Islandia, como espacio de insumisión y caldero de sagas y poetas, pertenece hoy de algún modo a la tradición argentina, gracias a la literatura de Borges. También que todo empezó cuando un puñado de noruegos prefirió lanzarse al mar, a la intemperie y al cansancio, con tal de no someterse a Harald, el de la cabellera hermosa, que pretendía unificar el reino. En ese universo huérfano o Ultima Thule, instalé una ambigüedad, una suerte de enfrentamiento en sordina entre dos voces bien diferenciadas. Una grave, trágica y distante que reescribe en prosa el gesto indócil de esos hombres, y otra escrita en verso, plagada de arcaísmos, plagios e insolencias, que, perpetrando una suerte de glosa irónica y desentonada, deja surgir la voz de un sujeto femenino contemporáneo. No necesito aclarar que ese dúo tonal era también un duelo por la tenencia del lenguaje y una pregunta sobre la pertinencia, posibilidad y riesgos que conlleva para lo femenino
dejar atrás la intimidad para exponerse a las tarimas del poder, la historia y la violencia. Salí de la escritura de ese libro felizmente confundida. Es cierto, había logrado plasmar en un tapiz de grandes dimensiones una suerte de debate lingüístico y político al estilo de los debates medievales, pero en cambio, tengo que decirlo, la pericia insegura de esos hombres, sus constantes incursiones a la muerte, seguían seduciéndome por completo. Es cierto que los gestos del saqueo y la ironía de la voz femenina servían de contrapunto, iluminaban aspectos ocultos, volvían posible la crítica, pero en cambio no alcanzaban, no todavía, para dar con esa música mayor que llega cuando nos damos por vencidos y no esperamos nada. Había que empezar por otro lado. Pasó mucho tiempo antes de que descubriera en la Academia de Venecia una tela de Vittore Carpaccio, titulada Sogno di Orsola, donde una joven dormida recibe, no se ve acá, a la derecha está entrando un ángel. Recibe la visita de un ángel que le trae una pluma para escribir en la mano. La escena me pareció una anunciación de la escritura y, por supuesto, empecé a averiguar quién era la agraciada. La historia de Úrsula, descubrí muy pronto, forma parte de la leyenda áurea, un verdadero bestseller medieval lleno de parábolas, milagros y etimologías fantásticas que compiló hacia 1250 el genovés Jacobus de Voragine. Allí, Úrsula, hija primogénita y heredera del rey de Cornuallis, recibe de improviso una indeseada propuesta de matrimonio. El padre vacila. Eterius, el pretendiente, es poderoso. Úrsula protesta, ruega, se enfurece. Un ángel se le aparece en un sueño, y le sugiere una estrategia para postergar y acaso evitar los esponsales. Que pida al pretendiente barcos, 11.000 vírgenes y 3 años para hacer una peregrinación a Roma. El pretendiente acepta. Úrsula junta naves, provisiones, y una vez que tiene con ella a las mujeres, pone en marcha el cortejo de barcos, remonta el Rin, hace escala en Colonia, Bingen, Basilea, cruza los Alpes con las vírgenes a pie, se hace bautizar en Roma y emprende el viaje de regreso. Estas son otras imágenes, en este caso de Memling, de la Anunciación a Úrsula. Esta es Úrsula con las mujeres, varias representaciones, otra vez como protegiéndolas con su manto. Esto es Carpaccio, otra vez, fragmentos de Carpaccio. Esta es la insignia de Úrsula. Las mujeres, los barcos, mapas antiguos, en este caso de la ciudad de Colonia, distintas representaciones
ya es la llegada a Roma, cuando la recibe el Papa, la bautiza, y ya entonces viene el final, que es al entrar por segunda vez en el viaje de regreso, esta vez en Colonia, la interceptan las huestes de Atila. Ese día la masacre se adueña del paisaje. Mueren todas. Bueno, hasta ahí. No lo pensé demasiado. Úrsula no era en la leyenda áurea la única mujer, pero sí la única viajera. Contaba a mi favor con varios ciclos pictóricos, el de Carpaccio y el de Memling, por ejemplo, con numerosas versiones, todas contradictorias, anacrónicas e inverosímiles. ¿A quién se le podía ocurrir un viaje de mujeres solas en épocas en que la noche era regida por lobos no solo humanos? Y sobre todo, con la dicha de saber que ese viaje atónito y maravilloso inspiraría siglos más tarde a la gran mística y compositora alemana Hildegard de Bingen. ¿Me tomé demasiadas libertades? Puede ser. En mi relato, las mujeres que acompañan a Úrsula no son vírgenes. Tampoco son 11.000, apenas 11. Cada una trae su pequeño cargamento de horror y de culpa, de afrenta pasada y temor futuro, de ambición y decepción estética, amorosa y política, y se lo entrega a Úrsula para que ella teja con eso algo parecido a un signo. ¿Quién sabe si logran persistir en el desorden y tolerar su propia noche? Tal vez puedan poseer, no padecer, la orfandad que las consume. Como si armaran un friso, cada una de esas mujeres dice su parlamento. La alegre y frívola, la que goza de ser rechazada, la que oculta un secreto, la que está atada al odio y a la venganza, la envidiosa y competitiva, la que escribe poemas como catedrales, la traidora, la que es tan lúcida que duele, y sobre todo Pinoza, cuyo nombre alude a Spinoza, que avanza en su nave redonda en busca de la cifra. Entonces dice Úrsula, no hago más que hacer planes para mi demencia. ¿Por qué la ausencia es voluptuosa? Y después calla o delira, o tal vez baja a las criptas de algún monasterio y reza, como quien dice, Dios es esta desaparición. Cosas así. Úrsula, digamos, realiza su propia catábasis. La navegación es su descenso. No es Eterius de quien huye, al menos no tan solo. Eterius es un signo. Ha llegado para enfrentarla a un enigma, el más difícil, el que cifra su propia vida. Durante el viaje, el pretendiente no ha dejado de escribirle cartas. Confía en mí, le dice.
no es un suntuoso maritagium lo que yo quiero darte. O bien, Úrsula, estás en mí y no estás en mí. Me ausento y el deseo me persigue. Me acerco y no me curo. La noche larga me impacienta tanto como la breve. Estoy cansado de no ser, por eso navego al revés. Me guían tus pasos asustados. No temas, juntos aprenderemos a vivir. Ojalá me tuvieras encerrado. Son cartas excesivas, amorosas. Y en ese vaivén que el viaje instala, en esa conversación callada entre distancia y deseo, Úrsula vacila. Empieza a buscar a Etéreos por el río, a buscar eso humano y más que humano que podría rescatarla. El amor, escribió María Zambrano, es el agente de destrucción más poderoso que existe, porque al descubrir la inadecuación y a veces la inanidad de su objeto, deja libre un vacío, una nada aterradora. Y al destruir de ese modo como fuego que depura, da nacimiento a la conciencia y exige en realidad hacer del propio ser una ofrenda. Privilegio paradójico el amor. Todo lo da, todo lo quiere. Por eso Úrsula, también ella hija absoluta y novia imposible como Antígona o Ifigenia, se dirige como una sombra diáfana, tan diáfana que carece de imagen, al centro del ser, donde la espera una suerte de reconocimiento o anagnórisis. Más cerca del quedeme y olvideme de San Juan de la Cruz, la épica femenina tiene, si se quiere, un atributo único, la desnudez. De ese modo abre un tiempo y un espacio de germinación que a partir de un silencio hermético encuentra su palabra muda. Y con esa palabra que gira hacia adentro, e incluso más adentro del adentro, inaugura una posición de escucha, donde tal vez sea posible formular la pregunta por el sufrimiento y su sentido, por la inasibilidad de lo real y en última instancia por nuestra condición efímera. Como dice Spinoza, completamente ida Úrsula, completamente abierta, amada en el amado anima mundi. Que luego esa impronta alcance para derribar los muros de la razón, los archivos del poder, las mayúsculas del día y sus violencias, es secundario. Está en juego algo mucho más grande, la posibilidad de abrirse a una mínima promesa de vida verdadera. Una última observación. También la poesía, de más está decirlo, se para ante el mundo así. También postula el asombro y la perplejidad como caminos y se opone, por definición, a cualquier variante del autoritarismo, empezando por el lenguaje mismo. Me olvidé de las imágenes.
Escribir, podría decirse, equivale a suprimirse, en el sentido más desesperado. Saber que el poema no sirve para nada, pero aparte de eso es una casa o un aula o un cofre que, como una clavis universalis, incluye la dialéctica, la eterna imagen del amado, la posibilidad de perder la propia vida y cualquier otro enigma memorable. Desde la publicación de Islandia y El sueño de Úrsula, 1998, hasta hoy pasaron más de 20 años. En ese lapso viví, escribí muchos libros, dejé de lado la pregunta por la épica femenina, o acaso más bien comprendí que las sagas masculinas me seducían porque los héroes, incluso proyectados contra los grandes telones del prestigio, el coraje y la astucia, eran vulnerables y también fracasaban. Y ese fracaso era hermoso y traía en las manos un don. A eso le llamaba yo la música mayor, a ese enfrentamiento que no ocurría en las batallas, sino en la más ardua soledad, cuando la pregunta por la existencia y el sentido nos acucia y nos sume en el pavor y el desconcierto. Podría incluso complejizar aún más la discusión, proponiendo una hipótesis del todo imprudente, que la literatura y el arte en general son intrínsecamente femeninos. ¿No nacen acaso de intimar con la noche, el cuerpo, la muerte, el deseo, el sueño o la locura, todos elementos que han sido desde siempre identificados con el principio de lo femenino? Pero no lo haré. Esa discusión me distraería de defender la soledad y sus secretos alimentos. O bien me demoraría para llegar a ese lugar que todavía no conozco, donde se nace del todo y el corazón puede ponerse entero, porque ahora morir es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, María. ¿Verdad? Ni que nos hubiéramos coordinado. Sí, y aparte hablaste esto de ahora migraciones. Parece, claro, es que además ahora no hay nada que podamos decir que nos vayan a creer. No. Porque todo esto ahora parece una puesta en escena para fingir que estamos sorprendidos y que en realidad llevamos un mes trabajando esto juntos. Pero así, yo voy a abandonar todo tipo de credibilidad. Así que el que quiere crea. Absolutamente. Oye, nada, me dejaste pensando y como siempre voy a empezar pensando al revés. Bueno. De atrás para adelante. Mostraste, claro, lanzaste lo de la literatura, quizás la literatura tiene su origen en lo femenino, y después elegantemente retiraste. Y es un gesto muy estratégico, porque en el fondo todos nosotros tenemos que decidir si seguimos o no seguimos ese camino. Y cuando tú estabas diciendo eso, yo me acordé de una anécdota. Sí. Que es bastante personal y también universal. La parte personal sucede en Perú, en Lima, a principios de los años 70. Una señora que tiene los ojos color turquesa, muy llamativos,
va al hospital a tener su hijo. Y una vez que ya termina el parto, viene una enfermera y le inyecta una sustancia para que la leche nunca baje, sin preguntarle. Y la explicación es por sus ojos color turquesa. Porque una señora con esos ojos no da de mamar. Porque los pechos tienen que mantenerse en el lugar donde está y descender con el tiempo y la gravedad y no con la leche, que para eso están las nodrizas. Esa señora es mi madre, yo soy el infante ahí, y esta era una broma que yo siempre mantuve con mi madre durante mucho tiempo. Me dije, perfecto, entonces, ¿por qué no tuve yo una nodriza? Claro. Claro, porque en el fondo este era un bolsillo del siglo XVII que estaba inserto en el siglo XX. Sí. Ahí, un bolsillo del siglo XVII que estaba en esa clínica en ese minuto. Entonces yo exigía mi parte del siglo XVII, una nodriza. Entonces yo le decía, yo me imaginaba una nodriza, bueno, no vamos a entrar en esa parte porque ahí me peligra mi contrato en esta universidad, si es que entro en esos detalles, por cierto. Pero me imaginaba una nodriza, dejémoslo ahí. Sí. Y por supuesto, y con el tiempo empecé a acumular más argumentos. Sí. Y cuando llegué al 1200 a Dante y el Tratado de la Lengua Vulgar, ahí me doy cuenta que, claro, que en el fondo el derecho del lactante es también el derecho a una lengua y es el derecho a la expresión literaria, porque como lo dice Dante, todo verdadero escritor debe componer su literatura en la lengua en la cual bebió la leche. Entonces, justamente ahí el lenguaje, pero el lenguaje literario, ese que es capaz de conectar la razón con los sentimientos, es el lenguaje que se transmite por la leche. Entonces ahí está la anécdota, digamos, del don como regalo de la literatura, que efectivamente viene desde la mujer. O sea que tu madre era peruana. No, mi madre tenía los ojos turquesas. No, pero ¿no dijiste que fue en Lima? Sí, pero era por casualidad que estábamos ahí. Ah, bueno. Casualidad. Y claro, sí. Y era algo que las mujeres blancas de Perú en ese minuto aceptaban. Sí. No había llegado ahí, sí. digamos, el movimiento por... Sí. Quizás porque todo tiene un contexto, ¿no es cierto? Como tú te ves obligado a decir, bueno, esto pasó en un contexto determinado y demás. Yo creo que mi preocupación con la cuestión de la escritura, si existe, con la pregunta de ¿existe una escritura femenina? Tiene que ver con un contexto, porque esa era la pregunta que circulaba y se discutía en la época en que yo estaba en Nueva York haciendo estas averiguaciones. Entonces, a mí siempre me pareció que era una pregunta tramposa, que no, digamos, que plantear, ¿no? Porque te acuerdas, yo no sé si se recuerdas, pero toda la idea de que había una escritura femenina y que la escritura femenina era la que donde aparecía más explícitamente la cuestión del tiempo, y después se decían cosas del cuerpo, no sé qué dije. Y también se decían cosas terroríficas, como por ejemplo de negar que Marguerite Yourcenar fuera una escritora mujer, porque en realidad estaba identificada con el padre, o sea, cosas así de una demencia absoluta. Entonces era una pregunta que me preocupaba, y yo creo que con el tiempo realmente estoy absolutamente convencida de lo que digo, no me retiro de la polémica. Lo que digo es que toda la escritura, la que escriben los hombres y la que escribimos nosotras, es intrínsecamente, si vamos a tomar los
la formación cultural, ¿no? Lo que dice el paradigma de qué es lo femenino, ¿no? Si dividimos razón y locura, día y noche, lo que está identificado con lo femenino es lo que siempre, siempre ha interesado al arte y a la literatura, sea quien fuere quienes la practicaran, ¿entendés? Entonces me parece que es una discusión casi innecesaria, que es mucho más fácil decir, bueno, es así, a los hombres también siempre les ha interesado, sale de ahí, como tú dices, bueno, sale de la leche materna, sale de eso que Julia Kristeva llamaba la cora semiótica, esa especie de suma de ritmos y de arrorrós y de esas palabras del afecto, que son de nuestro primer contacto con la madre, ¿no? Así que era eso solamente, quería agregar. No, perfecta forma de ganar ese debate. Sí, buenísimo. Es decir, claro que existe, todo es femenino. Todo, ya. Sí, por supuesto. Y claro, cuando tú describías la marcha de Úrsula con las 11 o las 11.000 vírgenes. 11. Sí. Depende la versión, claro. Sí. Claro, yo también me acordaba de Hildegard von Bingen, pero también me acordé del mito de Tannhäuser, el caballero alemán que también va en una peregrinación hacia Roma y que en el camino es distraído por Venus y decide bajar a la gruta de Venus y se queda, como es un caballero alemán, se queda en Venusberg. Claro. Sí. Y claro, incluso cuando recibe el perdón del Papa por haberse distraído por Venus, él decide mantenerse, digamos, en Venusberg. Y lo interesante es que en ese mito el hombre está solo, o sea, no necesita esta procesión grupal, digamos, está solo, se sustenta solo, tiene, digamos, su armadura, es conocido como guerrero, digamos, es todo el prototipo masculino, pero abandona todo eso y prefiere nuevamente el lenguaje del afecto. Claro, la gruta, el descenso, el famoso descenso. Claro. Porque no hay una sola narrativa épica donde el héroe no baje. Baje y en realidad hay que recordar, ¿no? Que bajan en el caso de Ulises, ¿no? En busca de la madre. Se encuentran, y los muertos en realidad, ¿no? Que son como esa especie de reverso espejos de nuestra psiquis, ¿no? Todos bajan. Pero lo interesante de es que él logra salir de ahí y después opta por volver. Claro. Que es distinto. Entonces a uno le hace pensar que en realidad el descenso no era tal. O sea, había esa gruta, desde una perspectiva puede ser visto como un descenso, digamos, un entregarse al lado, digamos, menos civilizado del ser humano, pero también puede ser la protección, o sea, la gruta como el cuerpo que cobija. Y es volver que es a todo, ese, es las dos cosas. Yo siempre digo que en el mundo nuestro de la poesía no existe el o, todo es y. Es esto y lo otro. Entonces, claro, que la literatura va sumando. Suma, ¿no? Sí, en el sentido... Y asume las contradicciones. Tal cual. Entonces es el ir en esa exploración, pero también es la protección. La gruta es todo. Y creo que por eso es un mito y tan hermoso, es el mito que tú traes, porque es la elección de permanecer ahí, que es un gran desafío, porque en general todos van, tocan y se van rápido otra vez. Claro. Se distancian de nuevo, vuelven a la luz. Yo me habría quedado en la isla de Circe, yo me habría quedado en la gruta de Venus, por supuesto. Claro. O sea que la vida es corta, hay que pasarlo bien, ¿no? Claro. Sí. Y eso es la otra cosa, si el lenguaje literario viene de la mujer, pero también la conexión también con el goce, con el goce inmediato, con el presente. Y eso hay que celebrarlo. Y la otra cosa, cuando tú hablabas de que en el fondo
Úrsula no estaba huyendo del matrimonio, no estaba huyendo del compromiso familiar, pero sí estaba huyendo de un vacío, de una angustia. Corrijo un poquito. No, Úrsula sí huye del matrimonio. Ella se consideraba, era la hija primogénita, era la heredera del reino y quería reinar. Entonces no quiere, o sea, sí huye del matrimonio. Perfecto. Lo que pasa es que eso es lo que a mí me enganchaba de la historia, porque en el transcurso del viaje, como en todo viaje, uno descubre cosas. Las cuestiones se empiezan a poner más complejas, a tener lados, aparecen lados que uno no había previsto. Entonces, en el acto de huir, ella se empieza a interesar en la figura de este perseguidor, que es el pretendiente. Entonces empieza, en realidad, todo el conflicto de Úrsula es un conflicto entre su autonomía como reina, como autosuficiente y el amor, que creo que sigue siendo, esto ya no sé, ¿no? Pero sé que esto se está grabando y quedará grabado para siempre, pero sí, creo que sigue siendo una disyuntiva, un conflicto todavía para las mujeres creadoras. Sí, no, y yo estoy dispuesto a... Sí. Yo pongo las manos en ese fuego. Hay un micrófono acá para la participación del público. Es un conflicto porque hay una... A ver, siempre es un conflicto, me parece a mí, hay como dos planos de la pregunta. Hay un conflicto, en primer lugar, para cualquier creador con la integración de todos los elementos de la vida. Porque la escritura o el arte, me parece a mí, piden, reclaman, exigen como muchos espacios de una soledad inexpugnable. Yo siempre pongo el ejemplo de este escritor norteamericano, El cazador oculto, Salinger, que se había construido, o sea, se había ido, en primer lugar, se había ido a Nueva York, al norte de Boston, por ahí arriba, y se había construido una especie de fortaleza. Entonces, estaba casado, tenía hijos, pero digamos, era una casa donde tenía, como si les dijera, 2 murallas que nadie podía pasar, y después adentro de la casa había un jardín y él se había construido otra casa a la cual no tenía acceso nadie, ni los hijos ni la mujer, creo que al perro dejaba entrar. Otro que igual es Jules Verne. Hay muchos casos que se sabe que en la vida van imponiendo como estos casi retiros, lugares, porque no existe la creación en el medio del mundanal ruido, es imposible. Eso dificulta la cotidianeidad, todos los aspectos que tenemos como seres humanos, ¿no es cierto? Y roles. Tenemos roles afectivos con la familia, con los padres, con los hermanos, con una pareja, con los hijos, con los nietos, con los alumnos, en fin, uno tiene infinidad de roles. Eso es complicado. Es complicado. Para una mujer, me atrevería a decir que por lo menos hasta la generación de mi madre y la mía, no sé cómo seguirá, pero me parece que es un poco más difícil abrir ese espacio de soledad creativa, me parece, que para los hombres. Todavía hoy, no, va a cambiar, pero hay como ciertas obligaciones, responsabilidades que siguen siendo prioritariamente de nosotras, como madres, en fin, a eso me refiero. No sé si, yo no alcanzo a ver desde acá si se elevan manos, pero supongo que deben haber por lo menos 15 manos alzadas. Allá hay alguien. Pero Francisca se va a acercar con el micrófono. Muchas gracias.
Sí, hola. Sí, me costó seguir tu argumento sobre el origen femenino de la literatura, porque nunca se me había ocurrido que el sueño y la locura y esas cosas fueran especialmente femeninos. ¿Podrías decir un poco más sobre eso? Sí, esto no está escrito en piedra, es una, dentro de la, digamos que en la cultura hay una cierta adscripción de cosas, ¿no? Porque son como paradigmas así culturales. Entonces, hay como posiciones, somos una cultura binaria, ¿no? Entonces tenemos el día, la noche, la razón, la locura, o la razón y el cuerpo. Dentro de este lado, ¿sí?, que entraría, digamos, la noche, el deseo, todo lo que no es racional, luminoso y ordenado, ¿sí? Esos principios, esos impulsos han sido culturalmente adscriptos o imputados a lo femenino, y en general se los ha perseguido bastante. O sea, si uno piensa el cuerpo, el deseo, la locura, todo eso en general se ha personificado, ¿no?, lo demoníaco en las mujeres. ¿No sería más bien, por ejemplo, que la disyuntiva más bien entre la razón y el instinto, y que la locura, por ejemplo, es una especie de perversión de la razón, más que otra cosa? Por supuesto, eso se puede, sí, por supuesto. Todo, sí. ¿Te acuerdas cuando de lo que decía Goya, ¿no? Los sueños de la razón engendran monstruos. O sea, obvio, la locura es una perversión de la razón, pero digamos que cuando los discursos racionales en general son discursos ordenados que intentan clasificar el mundo, categorizar las cuestiones, se ven todo en la arquitectura, pero lo que yo digo es que el arte, basta mirar, qué sé yo, los grabados de Piranesi, ¿no?, donde de repente la arquitectura se enloquece. Entonces, lo que yo digo es, ahí ya no se podría hablar del paradigma masculino. No importa que lo haga un hombre o una mujer, no interesa eso. Eso es otro problema. Por eso digo, me gusta plantearlo desde el lado de la creación, no de la recepción o qué pasa con el trabajo de hombres y mujeres. Eso es otra cosa. Digamos que cualquier creador masculino está instalado casi por default en esa columna, porque de ahí saca todo. Eso es lo que digo, nada más. Muchas gracias. Quizás habría que distinguir entre la obra y el sueño y la locura, que sin duda pueden ser uno de los ingredientes, pero también el sueño y la locura son ingredientes de otras creaciones que no son creaciones artísticas. Y lo interesante, al menos lo que yo entendí de tu exposición, es que lo femenino es aquello que le dota un lenguaje que le permite convertirse en obra. Es el vocabulario que le permite ordenar en forma de obra artística esa comunicación con el cuerpo, con el sueño o con la locura. Porque si la locura la vemos es una razón también sin su contexto cultural. Claro. Y la que la transforma en obra es un vocabulario especial, un vocabulario que viene, a mi juicio, que permite, digamos, alinear alinearse más allá de la razón, como integrar. Sí, a ver, este es un tema muy complejo el que estamos tocando, es una puntita de un iceberg, ¿no? Tú mencionaste la palabra obra, y es muy interesante porque es cierto que la creación parte de esa especie de magma, ¿no es cierto? Pero que si el artista lo logra, eso se transforma en una obra
que vuelve a ser algo ordenado. Sí. ¿Se entiende? Es como, Sí. es muy paradójico todo esto. De hecho, recuerdo cuando, creo que Joyce tiene una entrevista con Jung y le dice, ¿por qué mi hija que hace las mismas cosas que con el lenguaje que yo, no puede transformarse en un artista? Y Jung le dice, bueno, porque donde usted nada, su hija se ahoga, ¿no? Entonces, hay como... ahora, ¿qué pasa? Uno sale de esa confusión creativa, porque es una cosa, cuando decimos un magma, es una cosa que está llena de peligro, de fuego, pero también de potencial, de posibilidades. Entonces, uno sale, si todo más o menos va bien y hay como cierta fortuna, digamos, aparece al final la obra. Ahora, uno diría, ¿ya está? No, no está, porque para cualquier artista esa obra significa un, ¿cómo diríamos?, un peldaño. O sea, es como si fuera Sísifo llevando la piedra allí. La logró llevar, la logró transformar en una obra. Y en el momento que la deposita ahí, la piedra se cae. Entonces, es como esa especie de logro, que es un logro precarísimo, muy precario, que por un lado uno podría decir, qué horror, ¿no? Hay que empezar de nuevo. Por otro lado, es ese fracaso, digamos, fracaso entre comillas, porque es el fracaso de vivir con la producción, ¿no? Hay como una producción, algo que se concreta, pero que nos deja todavía hambrientos. Entonces, eso es otra vez el deseo, que empieza a funcionar de nuevo y nos ayuda a volver a escribir. Si no, se terminaría la obra. Entonces, el proceso de la creación, ese es un tema en sí, ¿no?, enorme, muy rico, muy complejo. Hay muchos costos para crear, de todo tipo, desde los costos emocionales, prácticos, etc. Y después están los costos, casi le diría, metafísicos, porque uno cree, cualquier artista, ¿no?, como decía Huidobro, decía, el poeta es un pequeño Dios. Cualquier artista quiere ser Dios, quiere crear algo vivo, que esté vivo, que tenga vida. ¿Y qué pasa? Que no se logra eso. O sea, la obra puede volver a cobrar vida cuando la lee un lector, si estamos hablando de libros, por ejemplo. Pero hay una cierta escisión, casi trágica, diría yo, entre la obra y él o la creadora. La obra expulsa a su creador, lo saca. O eso está escrito además en la propia literatura, ¿no? El famoso cuento de Poe, cuando el pintor termina de pintar a su amada, y la ha logrado captar viva. Y en el momento que termina el cuadro, la mujer, la novia, se muere. Entonces, esos son los costos de la creación. Pero eso es un tema demasiado amplio. ¿Sabes si hay más manos? Bueno. Hablando de costos, la Hildegard von Bingen también, ella de alguna manera toma a Úrsula como modelo, pero muy consciente de que ella Hildegard, ha tenido otra suerte. O sea, ella usa su fortuna para comprarse una especie de inmunidad. Pero el costo que ella paga es también el costo del amor y el costo del cuerpo. Absolutamente. Pero sí. Caramba, qué prolífica ella, ¿no? Sí, Hildegard es maravillosa. Tiene el oratorio a las vírgenes, ¿no? Sí. Sí. Y los experimentos con la sangre, descubrió las plaquetas. Sí, extraordinario, una especie de Sor Juana avant la letra. Sí, increíble. Bueno, yo quiero agradecer una vez más a todos, Rodrigo, muchísimas gracias por este diálogo y a todos ustedes. Y esperemos
No he venido tanto a Chile, pero es uno de mis deseos tener ahora que estoy en el sur, que estamos más cerca, tener una relación más fluida, entre no solo conmigo, sino con otros argentinos y chilenos en Argentina, así que está públicamente abierta la invitación también. Perfecto, muchas gracias. Recogeremos ese guante. Y hablando de guante, les pido por favor un aplauso para nuestra invitada.